Bienvenido a tu programa Aunque Duela, profesionalmente hablando, conmigo, la doctora Wanda Pérez. Como siempre, llevando a tu hogar un contenido de salud para que tú y tu familia puedan tener información de voz especializada. Y nos acompaña el día de hoy la doctora Maritza Abad, médico internista, gastroenterólogo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por extenderme esta invitación. Estamos contentos, doctora, de que usted venga, sobre todo en esta fecha en donde estamos iniciando este 2026 prácticamente, porque es el momento justo y apropiado para que la gente se ponga la pila, para que la gente se ponga astuto y tome decisiones correctas en relación a su salud. Empezar con el buen pie. Bueno, y nosotros estamos encantados de orientar a tu público y a la población para que tome las riendas de su salud. Muy bien. Doctora, yo sé que en la esfera de la gastroenterología pudiéramos hablar de muchísimos temas. Yo sé que nos preocupan muchas situaciones, sobre todo ahora que hay tantas infecciones respiratorias en las que se asocia incluso procesos digestivos virales. ¿No puede decir un poquitito de esas diarreas frecuentes en los procesos de virus para que la gente no se nos asuste, que últimamente los adultos, es que yo empecé con la nariz y ahora también tengo diarrea? Un poquitito de eso. Bueno, siempre se presentan por temporadas y hay temporadas en que son muy frecuentes los virus y generalmente los virus afectan el sistema completo. El paciente puede sentir malestar general, muchos pacientes pueden sentir dolor abdominal, diarreas. Lo importante es que son casi siempre autolimitadas. O sea, el paciente 2, 3 días, 4 días como mucho, se va a ir sintiendo mejor. Que es bueno mantenerse hidratado y tratar de alimentarse lo mejor posible. Y evitar, sobre todo, los alimentos fuera de la casa. Yo no quiero entrar mucho en este tema de diarrea porque yo con la autora quiero conversar de otros temas, pero ya, como la gente le gusta mucho cortar la diarrea, quiero que por favor, doctora, nos diga si es saludable cuando el paciente presenta diarrea, ir a farmacia y pedir medicamentos para cortar la diarrea. Por supuesto que no. Incluso nosotros, los gastroenterólogos, para indicar medicamentos para cortar la diarrea, como dices, tomamos mucho eso en cuenta. Solamente se indican esos medicamentos en casos extremos. Como le dije anteriormente, las diarreas, ya sean producidas por virus, por parásitos, bacterias, generalmente son autolimitadas. Pero en pacientes que tienen ciertas condiciones, nosotros entonces, o que tengan riesgo de deshidratación, pues el médico, siempre debe ser el médico, puede decidir usar medicamentos para detenerla. Pero vuelvo y digo, son medicamentos que solamente deben ser indicados, no deberían ser de venta libre. Gracias, doctora. De verdad que yo no quería dejar pasar esta oportunidad sin que de voz de la experta ustedes ya lo sepan, porque es muy frecuente. Doctora, yo sé que en su consulta esto se ve como el pan nuestro de cada día, que la gente que tenía diarrea y me utilicé tal o cual. No le vamos a dar la coletilla del comercial, ¿verdad, doctora? Pero que utilicé tal o cual. Me gustaría que conversáramos, doctora, acerca ya de un tema que es mucho más doloroso para nuestra población o para los pacientes que pudieran padecerlo, y es que me gustaría que habláramos de cáncer gástrico o digestivo. Bien, bueno, el cáncer gástrico es una patología importante, ya que tiene una incidencia bastante alta a nivel mundial. Ocupa en frecuencia el 5º lugar de todos los cánceres a nivel mundial, o sea que es bastante importante. Es bastante frecuente. Es un tema bien interesante. Pues qué bueno, doctora, vamos a hablar un poquito de eso. Y lo primero que me gustaría preguntarle, y yo sé que nuestro público dirá que es que siempre van a lo mismo, ¿cuál es la causa principal que pudiéramos decir por la que se presenta con tanta frecuencia el cáncer gástrico? Bueno, la causa realmente en sí no se conoce, pero existen factores de riesgo que si están presentes en el individuo, pues el individuo tiene una alta probabilidad de tener cáncer gástrico. Y ese factor de riesgo más importante, creo que el más importante es la infección por Helicobacter pylori. Muchos conocemos el Helicobacter pylori, pero no muchos conocen
el riesgo que tiene el paciente con Helicobacter pylori. Y este es el riesgo. Si no se erradica esa bacteria, pues el riesgo es muy alto de padecer cáncer gástrico. No todos los que tienen la infección por Helicobacter pylori van a padecer cáncer gástrico, sin embargo el riesgo aumenta. Hay otros factores de riesgo, como la edad. Casi siempre el cáncer gástrico o todos los tipos de cáncer ocurren en una edad mayor de 50, 60 años, aunque en los últimos años este cáncer está apareciendo en personas un poquito más jóvenes. El sexo es más frecuente en el sexo masculino. El hombre tiene el doble de posibilidad de padecer cáncer gástrico. Por fin que nos ganaron en algo, doctora, por Dios. Era justo. Perdón. Perdón, yo Perdón, los amo, pero era sí, justo. pero es que siempre vamos ganando con esos diagnósticos en donde llevamos una estadística más alta. Sí, es así. Entre otros factores de riesgo, vamos a seguir mencionando importantes, está obviamente la alimentación. Sabemos que en los últimos años la alimentación ha variado mucho. Comemos comidas rápidas, comidas empacadas, congeladas, carnes ahumadas, semiprocesadas. Todos esos alimentos lamentablemente contienen elementos cancerígenos que podrían predisponer, si se consumen en alta frecuencia, pues entonces también la aparición de cáncer gástrico. Muy bien, entonces tomando en cuenta eso, pudiéramos creer que si mejoramos la calidad de nuestros alimentos, que si comemos alimentos que son pues mucho más saludables, deberíamos tener un número menor de posibilidades de aparición de cáncer. ¿Cuáles son esas medidas alimenticias que pudiera considerar para disminuir la posibilidad o para disminuir estos factores de riesgo? Bueno, eso lo podemos controlar, claro está. Evitar los alimentos muy salados, las carnes ahumadas, las famosas parrilladas que nos gustan tanto. No es que no la podemos consumir, pero vamos a limitar, ¿verdad?, la frecuencia en la cual la consumimos. Los alimentos congelados, las carnes ahumadas, los embutidos, y aumentar la ingesta de vegetales, de frutas y de alimentos sanos, claro está, de alimentos no procesados. Eso nos ayudaría mucho a disminuir el riesgo de padecer cáncer gástrico, entre otras cosas, como el uso del tabaco, que sabemos que el tabaco está relacionado con muchos tipos de cáncer, entre ellos el cáncer gástrico, la ingesta excesiva de alcohol, la obesidad, y también se sabe que el hacer ejercicio ayuda a prevenir muchos tipos de cáncer, incluyendo el cáncer gástrico. ¿Cuáles son, doctora, los signos de alarma que me pueden hacer creer que estoy presentando una enfermedad en la que pudiera desarrollarse un cáncer gástrico? Bueno, los signos de alarma se pueden presentar diferentes, pero bueno, el sangrado en las heces, generalmente si viene del estómago, se presentan heces negruzcas y fétidas. También puede haber vómitos con sangre roja, ya realmente cuando la enfermedad está avanzada. Entiendo. Pérdida de peso, anemia, que el paciente no tenga apetito. Esos son los síntomas de alarma principales que nos pueden orientar a nosotros a que el paciente tiene algo de cuidado en su estómago. Usualmente escuchamos a la población general decir, mira, es que se le diagnosticó tarde, o es que se lo diagnosticaron tarde, es que eso no se veía, es que eso fue por dentro y nadie se dio cuenta. En ese sentido, ¿cuál es el llamado a la población para hacerse una evaluación correcta y cada qué tiempo debería verse el paciente adulto en una consulta de gastroenterología? La consulta de gastroenterología debería empezar en un paciente asintomático que no tenga ningún tipo de síntomas digestivos a los 45 años. A los 45 años se supone que el paciente debe realizarse preventivamente una colonoscopia, que es para ver el colon y prevenir cáncer de colon. Entonces nosotros, como no hay todavía un consenso mundial para el tamizaje de cáncer gástrico con respecto a la endoscopía digestiva, aprovechamos esa endoscopía baja, la colonoscopia, para también realizar la endoscopía digestiva alta en el paciente asintomático.
porque el paciente que presenta síntomas, sea a los 20 años, a los 18, yo tengo pacientes muy jóvenes, con gastritis, con úlceras. O sea, el paciente cuando presenta los síntomas debe ir a su consulta, pero a los 45 años es la edad óptima para que el paciente vaya a su primera consulta. Perfecto. Y eso debe quedar muy claro en el sentido de que, claro, si uno tiene una persistencia de síntomas, los cuales usted nos ha hablado, como dolor, sensación de aumento en el estómago lleno, etcétera, pues debe ir para su consulta y desde allí validar. Doctora, sé que muchos de nuestros televidentes le temerán y le temen a un estudio como la colonoscopía, incluso la endoscopía. Los riesgos generalmente para estos estudios, ¿cuáles son? Los riesgos son mínimos, claro, en manos expertas, con un equipo adecuado y con los análisis y evaluaciones que se requieren antes del estudio. Generalmente nosotros recomendamos realizarse análisis de sangre para verificar si el paciente tiene anemia, si tiene alguna infección. Se realiza siempre una radiografía para ver si el paciente tiene alguna infección a nivel pulmonar. En los pacientes fumadores debe evaluarse por un neumólogo y todos deben ser evaluados por medicina interna o cardiología, que debe dar un permiso y orientarnos a nosotros los gastroenterólogos de que ese paciente tiene un muy bajo riesgo anestésico. Ya con eso en las manos, no es que no haya riesgo, porque usted como médico sabe que siempre ocurre un riesgo, pero si nosotros como médicos hacemos las cosas de manera adecuada, pues es muy poco, el riesgo es muy bajo de que ocurra algo. Pueden haber complicaciones, claro está, pero el riesgo es bajo. Las complicaciones más frecuentes sería dolor luego del procedimiento. Puede el paciente tener dolor. Generalmente eso en varias horas disminuye. Puede haber sangrado, perforación. Ya eso es muy raro que ocurra, pero puede ocurrir. Muy bien, doctora. Durante el procedimiento de la endoscopía alta o baja, ¿es frecuente o es como protocolo hacer una biopsia? En la endoscopía del estómago, sí. Por lo que le dije de la alta frecuencia de encontrar el Helicobacter pylori en los pacientes con cáncer gástrico. Entonces, cuando hacemos el tamizaje, aunque el paciente no tenga ningún síntoma, siempre se toma biopsia del estómago, porque macroscópicamente nosotros podemos ver el estómago normal. Sin embargo, al tomar una biopsia, podemos encontrarnos con sorpresas. El paciente puede tener una infección por Helicobacter, puede tener una gastritis crónica, que generalmente se encuentra en pacientes adultos, una gastritis crónica. Incluso ese estómago puede ir avanzando a otras gastritis más profundas, gastritis atrófica, que son ya lesiones ya que nos alertan a que ese estómago hay que cuidarlo, hay que prestarle atención. Muy bien, doctora. En relación a ello, y una vez que el paciente, por ejemplo, tiene un tumor gástrico, ¿cómo manejamos o cómo se maneja este paciente? ¿Cuál sería el paso a seguir? Si vemos mediante el procedimiento de la endoscopía el tumor, lo recomendable es biopsiar para darnos cuenta de qué tipo de tumor se trata, y luego entonces hay que estadiar ese paciente. Se puede hacer con endosonografía, con tomografía, y otros análisis quizás de laboratorio que nos van a ayudar a decirnos cómo está el paciente de manera general. Casi siempre el tratamiento es quirúrgico. Se puede hacer mediante endoscopía digestiva, una resección de la mucosa si el tumor es muy superficial. Pero ya en tumores muy profundos, pues se necesita ya un abordaje quirúrgico, porque sabemos que los tumores cuando profundizan pueden afectar ganglios linfáticos lejanos, cercanos, y entonces necesitamos también que esos ganglios linfáticos sean extirpados mediante la cirugía para poder garantizar la curación del paciente. Aunado a eso, entra también los oncólogos, que van a dar quimioterapia, los radiooncólogos que van a dar radioterapia, dependiendo del paciente. Todo va a depender del caso y del estadiaje de la enfermedad. Muy bien. Pues viendo esto, doctora, ya hemos conversado y sabemos que lo más importante sería en todo caso la prevención,
pero si presenta los síntomas el paciente, evidentemente acudir con el facultativo apropiado para tener un tratamiento temprano. En el caso de los tratamientos tempranos, doctora, la sobrevida de ese paciente, o sea, este paciente, doctora, que puede tener un diagnóstico temprano, un diagnóstico a tiempo, ¿qué tantos cambios tiene que hacer en su vida para que no reaparezca, digámoslo de esta manera para que nos entiendan, este tumor u otro? Bueno, realmente es un poco incierto. Los médicos ni siquiera sabemos si va a aparecer o no el tumor nuevamente, claro, aunque se extirpe. Ahora bien, ese paciente, dependiendo de cuál fue la causa, que a veces ni siquiera sabemos cuál fue, debe erradicar primero el Helicobacter pylori si lo tiene. Segundo, disminuir los factores de riesgo modificables como el tabaco, el alcohol, tener una buena alimentación, aumentar la ingesta de fibras, de vegetales, tratar de ejercitarse y obviamente acudir a sus consultas de seguimiento, porque es un paciente que si ya fue diagnosticado con cáncer, aunque se haya curado, debe cada cierto tiempo, dependiendo del paciente y el caso, ir a sus consultas preventivas para evitar, ¿verdad?, claro, que vuelva a reaparecer. ¿Qué tan importante es, doctora, en el caso, hablo de los pacientes que usualmente cuando han tenido un diagnóstico de Helicobacter pylori, suelen recurrir a esos remedios caseros en busca de erradicar por completo el mismo, no previendo que incluso se pueden provocar otro tipo de lesiones? He escuchado de remedios famosísimos, que si el ajo, la zanahoria, no sé qué, siempre... La papa guayada, muy famosa. La papa guayada es muy famosa. Ustedes eso saben más que yo, porque yo sé que a ustedes le llegan con sus tratamientos de casa, su tratamiento casero. ¿Qué tan dañino puede ser que el paciente, que incluso ya tiene un diagnóstico, obvie la farmacéutica y se enfoque en esos tratamientos naturales? Bueno, no hay ninguna base científica de que nos diga que esos tratamientos naturales erradiquen el Helicobacter pylori. Sí tenemos base científica de que los antibióticos que utilizamos lo erradican, y si no lo erradican de primera línea, hay antibióticos de segunda línea que pueden erradicarlos. Es difícil desmontarle al paciente de campo, vamos a decir, con sus creencias, que no tome un medicamento o un remedio casero. Es difícil, y muchas veces le digo, no hay ningún problema con la papa, no hay ningún problema con la zanahoria, pero tómese sus antibióticos para llevar, ¿verdad?, un poquito de armonía, de balance con el paciente. Pero realmente dejar o no utilizar los antibióticos no te va a garantizar la cura. ¿Mito o realidad? Y esto es para nuestro público. ¿El Helicobacter se cura o no? El Helicobacter es una bacteria y todas las bacterias se pueden erradicar. Recuerde que hablamos anteriormente de la erradicación del Helicobacter pylori. Ahora, lo que puede ocurrir es que nos reinfectemos nuevamente por el Helicobacter, o que no llevemos un tratamiento adecuado, obviamente, y no logremos eliminarlo. Y eso me encanta, porque nos gusta mucho, después que hemos tenido un tratamiento de repente apropiado, que nos ha ido bien, que duramos 3 años sin volver al gastroenterólogo y no tenemos nada, pero aparecen los síntomas 3 años después y decimos, no, es que no se me curó. El problema muchas veces es que el paciente, como se siente mejor con los antibióticos, no vuelve a consulta, no sabe si realmente se erradicó, aunque se sienta mejor. Pero esa bacteria sigue dañando tu estómago y va a llegar un momento en que va a dar síntomas nuevamente. Y obviamente va a estar ahí cuando le hagamos los screenings del lugar. Entonces lo importante es que el paciente se dé su seguimiento. Sabemos que aquí en este país el paciente, desde que se siente mejor, incluso abandona el tratamiento, abandona los antibióticos. Es muy importante terminar el tratamiento y volver a consulta para estar seguros que la bacteria se erradicó. Recuerden que es la causa o el factor de riesgo más importante de cáncer gástrico. Doctora, 3 cosas que aunque le duela a los pacientes, deben saber y tomar en cuenta si quieren evitar la aparición de un cáncer. Bueno, es difícil porque si quisiéramos evitarlo, si pudiéramos evitarlo, no hubiese cáncer. Es difícil evitarlo. Ahora bien, podemos tomar medidas
medidas como una alimentación sana. Es difícil porque aunque a usted le duela comer sano. Sí, aunque le duela, es muy beneficioso para la salud y para evitar un cáncer, no solamente de estómago, de otros órganos, de páncreas, de hígado, de colon, comer sano. El alcohol nos gusta compartir, que un vino, bueno, si se hace de manera moderada, no hay riesgo, pero sabemos que en este país hay un alto consumo de alcohol y lamentablemente, aunque duela, debemos disminuir a su mínima expresión la ingesta de alcohol y podríamos decir la vida sana, ejercitarnos. Muchos no nos gusta ejercitarnos, pero sabemos que eso aumenta la calidad de vida del paciente, incluso los años de vida, y puede evitar ciertas enfermedades, ciertas patologías, incluso el cáncer. Excelente, doctora. ¿Cómo podemos, doctora, tener acceso a los servicios de salud con usted? ¿Dónde la encontramos? Bueno, nos pueden encontrar en varios lugares. Tenemos el Centro Médico SCJ, Salud y Vida, en Profamilia en Herrera. Ahí estamos a la orden. Bueno, doctora, eso es para que no se pierdan de esa consulta tan importante. Usted me habló de una unidad, doctora. Una unidad de endoscopia, sí, en el Centro Médico SCJ, Salud y Vida. Estamos localizados en la calle Tano Hermosén. Tenemos equipo de alta tecnología, donde podemos incluso ver lesiones ínfimas, ¿verdad?, que nos orienten a biopsiar esa área que se ve de manera extraña y podemos tomar biopsias dirigidas a esa área, ya que tenemos magnificación y ciertos elementos. La tecnología ayuda muchísimo. Y eso es lo que andamos buscando, poder prevenir más enfermedades más rápido. Claro, para poder tener tratamientos más apropiados y a tiempo. Así que, ya sabes, si necesitas una consulta de gastroenterología, no pierdas tiempo. Doctora, si el paciente presenta ¿qué? Que se vaya inmediatamente. Dígamelo, por favor, dígaselo. El síntoma principal es el sangrado. La sangre nunca debe estar en tus heces. Nunca debes vomitar sangre. Si presentas sangre, es un síntoma de alarma importante y debes ir corriendo a la consulta de gastroenterología. Hemos escuchado a la voz experta, en este caso a nuestra gastroenteróloga, la doctora Maritza Abad, quien ha conversado con nosotros de temas interesantísimos en relación a la salud gástrica. Sobre todo, hemos hablado de cáncer de estómago, cáncer gástrico. Entonces, doctora, ha sido un honor y un placer tenerla con nosotros. Para mí ha sido un honor, de verdad, que usted me extienda esta invitación y es un placer porque los médicos estamos llamados no solamente a tratar enfermedades, el llamado más importante es para prevenir enfermedades y eso es lo que queremos. Gracias, doctora. Aunque duela, profesionalmente hablado, se despide. Esto será hasta la próxima. Somos Joe Media, estudio de grabación donde le damos vida a tus producciones de alto impacto. Contamos con equipos técnicos de última generación que garantizan una imagen nítida, colores vibrantes y un sonido impecable, cuidando cada detalle para que tu proyecto se vea y se escuche con calidad profesional. Nuestro equipo creativo y técnico trabaja contigo para lograr un resultado que destaque y conecte con tu audiencia. Cámaras y lentes de nivel cinematográfico. Ven y descubre por qué somos la opción ideal para tus grabaciones.